Buenas noches y agradecido y honrado por la invitación que nos hacen. Esta noche nos toca la grata responsabilidad de tocar un tema que es sumamente importante para las instituciones vinculadas tanto al registro de la propiedad inmobiliaria como a los temas puramente catastrales. Les voy a compartir una diapositiva que tengo. Les decía que es un tema realmente relevante para todas nuestras instituciones y especialistas en materia registral. Pues el catastro es un elemento que es transversal, aunque históricamente en nuestros países ha existido un divorcio práctico entre la actividad registral y en la propia actividad catastral. Pues ambos tienen en apariencia esencias distintas, pero el fin que se persigue es el mismo, que es básicamente generar un inventario. Nuestro tema se centra en la importancia que tiene la actividad catastral, catastro propiamente, para la inversión pública. Siendo esto un tema, insisto, muy relevante, muy importante, nos limitamos solo a la inversión pública, pero esta importancia que tiene para la inversión, yo creo que aplica para todos los ámbitos, donde quiera, donde sea que se pretenda realizar algún tipo de inversión o desarrollo vinculado a los inmuebles. Es necesario tener una mejor comprensión tanto de la actividad catastral como de la actividad puramente registral. ¿Por qué no comenzar con breves conceptos? Conceptos que tenemos bastante arraigados en la propia definición del catastro. Cuando pensamos en catastro, nos llega la primera palabra probablemente que se nos ocurre, es ese catastro fiscal, ese proceso de recaudación de los impuestos prediales y que para muchos de los gobiernos locales constituye su principal fuente de ingreso. Es imposible pensar en catastro y no pensar en las alcaldías, en las cabezas de municipios y en todas las actividades que propiamente se realizan sobre los predios y que conllevan una responsabilidad para los propietarios de dichos predios. Y eso se constituye en una fuente de ingreso sumamente relevante para los gobiernos. Importante mencionar el otro catastro que no es dedicado y focalizado única y exclusivamente a la actividad fiscal, sino que es el catastro jurídico. Este catastro se enfoca más o queda más alineado con la actividad registral y con la definición de predios. Estos catastros jurídicos se caracterizan básicamente por tener identificados inmuebles y propiedades más allá de su situación individual, sino en la definición territorial. Pero tienen un fin exclusivamente de publicidad del aspecto jurídico de los bienes inmuebles y de las propiedades que contienen dicho catastro. Parecieran ser distintos, pero se trata de una misma actividad. Por el otro lado, podemos mencionar los catastros puramente geométricos. Los catastros se caracterizan por contener información, tal como su nombre lo plantea, información pura y simple de polígonos. Y cuando me refiero a polígonos, si hacemos un ejercicio mental de visualizar cualquier figura geométrica, rectángulo, cuadrado, todo lo que nos llega a la cabeza cuando pensamos en la geometría, la misma geometría que vemos en nuestros estudios básicos y por qué no universitarios, los alineados con las ingenierías. Estos catastros buscan contener, enlistar estos polígonos que obedecen a actividades específicas.
Estos polígonos pueden tratarse de lotes de inmuebles, o sea, de un conjunto de inmuebles que constituye la propiedad de un particular, igual sigue siendo un catastro, o pueden referirse a perímetros de zonas de interés. Por ejemplo, si pensamos en una infraestructura militar, cuyo perímetro queda definido por una cerca, un perímetro, no sé, algún tipo de definición, se puede crear, ¿por qué no?, un catastro para fines de delimitación y de establecimiento de la zona de influencia de dicha base militar, por citar solo un ejemplo. En este tipo de catastro no es tan relevante el aspecto fiscal como lo es en el catastro más cotidiano, más natural, al que estamos expuestos y por qué no, del que tenemos mayores conocimientos de normas y procedimientos, pues nos toca de manera directa como propietario, como usuario de inmuebles. Sin embargo, este catastro también contiene los elementos principales de la definición propia de este inventario, que es esto. El catastro no es más que un inventario, de lo que se trata la conferencia, el conversatorio y esta actividad, es un catastro de bienes inmuebles, en nuestro caso, pero queda claro, queda proyectado, queda establecido que cuando hablamos de catastro no necesariamente nos limitamos a la actividad técnico-jurídica, sino que se puede aplicar a infinidad de acciones, siempre que tratemos o que cumplamos con el fin principal de todo catastro, que es generar un inventario. El uso que se le da, ya bueno, ya tiene diferentes connotaciones. Prueba de esto es que existen, de hecho, catastros privados de múltiples naturalezas en la actividad industrial. Por ejemplo, casi siempre las grandes cadenas de, no sé cómo decirlo allá, pero aquí tenemos la industria de zonas francas, que son espacios con una ley especial y con una serie de incentivos a la productividad, que pueden tener diferentes predios completos, notificaciones, donde se incentiva la actividad industrial, y cada uno de esos, dentro de ese perímetro, existen exenciones fiscales, exenciones impositivas para fines de la seguridad social, y eso genera una gran empleomanía. Pero dentro de ese perímetro, que básicamente son parques industriales, dentro de ese perímetro existen N posibles inmuebles individualizados, con certificado de título, con inscripciones ante cada uno de los registros y con configuración y delimitación material y geográfica individualizadas. Y aunque estos inmuebles que conforman ese complejo industrial puede que tengan eh, registros individualizados y sean objeto de garantías y demás, pero la propia industria, el propio campus industrial, tiene un catastro que está enfocado única y exclusivamente a la gestión y a la vida natural de ese centro de desarrollo industrial. Ese catastro puede, por seguir ampliando con el tema de la industria, por ejemplo, el ciclo de seguimiento de los tipos de desechos que genera dicho parque. Eso se gestiona a través de un catastro. Los temas de seguridad industrial, el tema de las vías de los puntos de seguridad, las posibles vías de la ruta de seguimiento en caso de siniestros y un gran etcétera. Existen también catastros agrícolas, todo enfocado desde el aspecto privado. Y en los países, por ejemplo, que son grandes productores de materia prima, donde existen grandes extensiones dedicadas al cultivo, por ejemplo, de la soya, o grandes extensiones dedicadas a la producción de madera de manera controlada, que tienen ciclos estrictos, es la definición de los campos para poder proyectar la gestión, el seguimiento, el cultivo
los ciclos de corte, los ciclos de siembra, el control de gestión del agua, la gestión del transporte, traslado de todos esos consumos. Todo eso se gestiona a través de un propio inventario. Inventario no necesariamente de inmueble, porque todo el complejo puede ser parte de un solo inmueble, pero conforme al ciclo de desarrollo de esa industria agrícola específicamente, se necesitan tener controles que son propios del tipo de cultivo o del tipo de desarrollo agrícola que se realiza. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los campos de caña, en los campos de soya, en los campos de granos en general. En el caso de las granjas de avícolas que tienen ciclos muy estrictos de crecimiento de las aves para fines de colocación al mercado, a la industria, pues si salen fuera de tiempo, constituyen pérdida para estos desarrolladores. ¿Y qué mejor forma de controlarlo a partir de las herramientas que nos proveen el catastro? Lo mismo aplica para el sector turismo, en esos grandes campus turísticos que pueden contener dentro de un mismo proyecto zonas de hoteles, en nuestro caso República Dominicana, como ustedes sabrán, los que nos han visitado, hemos tenido un desarrollo turístico muy importante en los últimos 40, 50 años y siendo líderes en la región del Caribe en recibir turistas. Y, por ejemplo, tenemos complejos como quien menciono Punta Cana como insignia, pero tenemos muchos complejos en todo el territorio nacional que tienen una gestión y tienen todo un perímetro de inmuebles y un consolidado de inmuebles que también son gestionados por ese tipo de catastro. ¿Por qué no? Para concluir, me salto el patrimonial, porque el catastro vial, que es el consolidado de todas las vías de comunicación que pueden ser públicas o privadas, y el catastro comercial, que son orientadas básicamente a esas grandes cadenas de comercio que pueden servir para esa cadena de supermercados, de abarrotes, de tiendas de minoristas y demás, que para uso propio de la entidad comercial, muchos de estos inmuebles son bajo renta, otros tienen cargas, hipotecas, tienen ciclo de mantenimiento, ciclo de seguridad industrial, tienen un montón de alertas que exceden la actividad propiamente jurídica o técnica del catastro o del registro, pero que sí es necesario tener un control, una herramienta de seguimiento. Para los que conocen de gestión, de gerencia, los catastros son básicamente una especie de CRM, centro de control, donde un consolidado de informaciones que nos permiten controlar y gestionar el contenido de ese catastro específicamente asociado al territorio, a los predios. ¿Qué ocurre con estos catastros? O con los catastros en sentido general, que existen hoy día, producto de el desarrollo tecnológico y producto de los avances en materia de computación, un sinfín de herramientas que nos permiten cada día más construir y personalizar catastros. Estos consolidados, estos inventarios, cada día son más fáciles porque vienen con plantillas prediseñadas, con sistemas de coordenadas a nivel global, que se ajustan a las realidades geográficas de nuestros países, que tienen una serie de componentes e incluso existen herramientas de este tipo bajo licencia, algunas muy costosas porque son muy robustas y tienen esquemas de redundancia, almacenamiento de datos en nube y un gran etcétera, que no es el fin de esto. Pero también existen herramientas muy buenas, muy estables incluso, que son de código libre y que son perfectamente utilizables por nosotros. E incluso se pueden realizar códigos y se le pueden incorporar herramientas personalizadas dentro de dichas plataformas. Importante también compartirles que el catastro no solo
se limita a los procesos estrictamente inmobiliarios. Es muy común y sobre todo un tema que en los últimos 10 años ha estado en discusión y de mucha difusión, que es la integración del catastro y el registro. Eh, Entiendo que no ha sido del todo exitosa, pero sí es muy, muy, muy importante que se comprenda la relevancia que tiene el catastro, pero no el catastro desde las definiciones que hemos visto anteriormente, sino la usabilidad, la utilidad que puede ser para la actividad registral. Tener un elemento en común, un elemento que una el proceso de la definición, la inscripción y la publicidad de ese derecho de propiedad con su correspondiente espacio geográfico. ¿Por qué no hemos avanzado más en este sentido? Y siendo crítico y autocrítico, porque creo que nos hemos entendido desde la parte técnica, catastral, y desde la parte legal y registral, no hemos estado tan claros de cuáles son nuestros roles y cuáles son las bondades que nos da un sistema u otro para robustecer y para acompañarnos en la actividad de la que nosotros somos protagonistas. Básicamente un catastro, con las herramientas que contamos el día de hoy, se constituye en una infraestructura de gestión y de administración de datos. Y estos datos pueden ser perfectamente explotables, dirigidos, personalizados, orientados a la actividad que fuere de interés nuestro. Si formalizamos, si creamos, si estructuramos un catastro de bienes inmuebles personalizado para la actividad registral, ese va a ser el uso y esa va a ser la naturaleza de ese catastro y puede ser perfectamente compatible. ¿Qué reto tenemos para la comprensión de esta gestión, para esta infraestructura de gestión? Que cuando pensamos en catastro, regularmente pensamos en un tipo de catastro. Y yo creo que ese concepto es necesario desaprender. Es necesario reincorporar un paso detrás, más allá del uso. El uso más cotidiano, el uso más recurrente y probablemente por el componente de recaudación que tiene, el protagonista dentro del catastro es el catastro fiscal, lo que lo hace incompatible con una serie de principios que son estrictamente jurídicos. Visión integral para de la gestión catastral. Como en esta actividad nos acompañan abogados, expertos registrales. Es importante vincular ese principio de especialidad que en nuestro caso, en la ley dominicana, la ley de registro inmobiliario 10805, que entró en vigencia en el año 2007 en nuestro país, que constituyó un avance importante, una reforma importante en cómo se gestionan y se garantizan y se tutelan los derechos de propiedad en nuestro país, y que ese resultado se ha podido evidenciar en el desarrollo de la propia inversión privada dentro del crecimiento urbano que ha registrado, que han registrado nuestras principales ciudades, es justamente por efecto de este principio de especialidad, que no es un principio catastral, es un principio esencialmente jurídico, que este principio no es más que la correcta individualización, ubicación y delimitación del sujeto del derecho, de la propiedad. Todas las propiedades se le otorgan a un sujeto que puede ser física, una persona física o jurídica. El objeto de ese derecho, que cuando nos referimos al objeto, evidentemente que nos referimos al predio, al inmueble, a la propiedad, a la cosa que ese sujeto tiene que tiene en sus manos y que quiere ser sujeto de las garantías que los estados les brindan, y que se constituye en la promoción del derecho de propiedad. Y
para cerrar este principio de especialidad, la causa del derecho. Esa causa que nos permite vincular, nos permite definir responsabilidades, derechos y deberes, la definición jurídico, y esa causa también se vincula a otros principios estrictamente jurídicos. Fíjense que aún siendo agrimensor, aún siendo un profesional de la ingeniería, entender la, la, la integración de este principio y otros principios que son eminentemente jurídicos es lo que me permite, como en las funciones que me encuentro desempeñando en la actualidad, poder hacer una gestión efectiva del catastro jurídico del que yo formo parte. Entonces, ese circuito que se genera entre la persona, la relación que existe entre la persona titular de ese derecho de propiedad, que una vez registrado es sujeto de obligaciones y también es sujeto de las garantías, y esto vinculado directamente con la ubicación y delimitación del inmueble. Esto se constituye uno de los principales mitigadores de riesgos. Riesgo para la inversión, para una inversión segura, que es al final, las inversiones son principales motores de desarrollo de los países como los nuestros, y en los países que tienen una infraestructura ya mayor, bueno, pues la sostenibilidad y la economía tiene un componente altamente dependiente de esos procesos de inversión. Y en casi todas las inversiones, exceptuando en las actividades remotas y puramente digitales, casi siempre, casi todas las configuraciones de inversión, de comercio, de actividad generadora de recursos, de impuestos, de actividad comercial, directa o indirectamente, están referidas a bienes inmuebles. Entonces, ese sujeto, esa persona y ese inmueble al que está vinculada, con la publicidad, con esa oponibilidad a terceros que genera la inscripción de ese derecho en el registro de la propiedad, entonces genera las garantías y genera la seguridad que permite otro tipo de actividades que son diferidas. Permite la gestión hipotecaria, permite la canalización de dinero barato, permite gestiones que son motores, permite la financiación, una financiación que se puede dar dinero barato porque ante el incumplimiento tengo un inmueble cuyo valor en el mercado y cuya garantía que me debe el Estado es superior a esa inversión que yo pongo como proveedor de dinero para que yo coloco en riesgo. Al final, la publicidad, que también es otro principio enteramente jurídico, la publicidad que otorga el catastro, cuando contiene ese consolidado de bienes inmuebles, ese inventario del que hacíamos referencia, y se logra la definición de ese eslabón, de ese catastro tradicional, ese catastro manual, impreso, con un proceso de ubicación y delimitación y actualización con las herramientas disponibles, tal como le mencionaba, las gratuitas y las no gratuitas, vinculadas con el certificado de título, con esa certificación, con esa publicidad registral, constituyen en una línea, en un eje, mejor dicho, que da seguridad del predio, seguridad práctica, porque todo el que, cualquier acción que se dé sobre el predio que está debidamente catastrado y que sujeto a las obligaciones están los derechos y la garantía que otorgan los estados, más la publicidad, la oponibilidad tercero de ese predio, cuando se logra ese eslabón, entonces estamos ante un sistema
donde las garantías jurídicas están dadas y eso se constituye un excelente mecanismo de promoción de la inversión. Pareciera que esto solo impacta, solo beneficia la inversión privada. Sin embargo, en nuestros países, quisiera ser prudente y no generalizar, pero en nuestros países un porcentaje alto de los presupuestos nacionales están destinados justamente a proyectos de inversión, proyectos de desarrollo viales, y en esos proyectos de desarrollo viales y de infraestructura de servicios, casi siempre hay gestión, hay expropiaciones, hay rentas, hay todo tipo de configuración y de derechos que hay que salvaguardar y compromisos que el Estado y que están definidos en los presupuestos de esas actividades particulares. En la presentación, en la ponencia anterior, hacían referencia a los 10 grandes proyectos que incluían carretera y que incluían el sistema del metro. Eh, Evidentemente que todas esas grandes obras de infraestructura, para poderlo ejecutar de manera segura, es necesario saber sobre cada predio, este principio de publicidad, de especialidad del que hacíamos referencia. Es necesario identificar al sujeto, a quien el Estado va a expropiar y le va a dar las garantías. Es necesario conocer la delimitación, cuál es la extensión superficial que ha sido afectada. En algunos casos es la totalidad y se simplifica, pero en otros casos es parcial. Y en los casos en los que son parciales, tiene un efecto rebote, porque una parte del inmueble está siendo afectada por una obra de infraestructura y posiblemente cambia el tipo de uso de suelo que tiene esa infraestructura, y ese cambio de uso le genera una plusvalía. Y esa plusvalía termina siendo que a un inmueble con menor extensión superficial termine siendo mucho más atractivo para el mercado y termine elevando su valor en función del contexto del propio desarrollo. No es lo mismo un inmueble que se conecta al centro urbano más cercano a través de un camino angosto de tierra, digamos, un camino en condiciones moderadas, a que ese inmueble se conecte a través de una gran obra de desarrollo vial. Y esto evidentemente que acercándolo a la ciudad o al centro logístico, al centro de interés, también genera una elevación de su costo. Esto que ustedes ven en pantalla no solo es relevante para los fines de la publicidad aplicada al catastro, sino en el primer inmueble, el plano que se ve, un plano hecho a mano de la ley 1542, que estuvo vigente desde el año 1947 en nuestro país y que se derogó en el año 2007, a propósito de la reforma de las que antes le hablaba. Nosotros, desde el registro inmobiliario, hemos desarrollado un proyecto en el que se han digitalizado cerca de 500,000 inmuebles y que nacieron bajo un esquema análogo y que ya hoy día se encuentran digitalizados. Y ese proceso de digitalización se encuentra disponible para toda la ciudadanía, tanto para los usuarios expertos del catastro y del registro, como para la ciudadanía en general. Ojo, que ese proceso de digitalización de esos inmuebles no han tenido o no tienen por qué tener impacto en la publicidad registral. El propietario podría seguir siendo el mismo desde el año 2007 hacia atrás y mantener el asiento registral intacto. Sin embargo, ya ese plano que nació análogo y que para poder consultar sus límites era necesario ir al archivo, el acervo de planos y tomar la información, ya ese plano está incorporado en un sistema amigable, navegable y tan simple, como siempre le digo a los no catastrales. Digo, el que sabe utilizar Google Maps, el que sabe utilizar un location de WhatsApp, el que sabe
el que sabe utilizar un celular puede, con esta información y con esta herramienta que el registro inmobiliario tiene disponible, puede conocer el límite o la ubicación de uno de estos inmuebles. El inmueble que queda debajo, tenemos un inmueble que se individualizó, se formalizó ya posterior al año 2007. La imagen que le continúa corresponde a, a un límite ya propiamente definido por el agrimensor que ejecutó dicha mensura, que realizó dicha definición de inmueble, y el certificado de título ya tiene un código, una cédula catastral, aquí le llamamos designación catastral posicional, porque ese código, obedeciendo a una lógica, a un algoritmo, contiene información geográfica, información de coordenadas que con cualquier herramienta, tanto con la propia del registro inmobiliario como con las herramientas de navegación tradicional, perfectamente se puede destinar, se puede identificar en cualquier mapa público y que admita este tipo de coordenadas, la ubicación aproximada del inmueble. Digo aproximada porque es un punto y ese punto te da una especie de locación. Sin embargo, la ubicación exacta, para poderla definir, es necesario interpretar el plano y digitalizar a través de técnicas topográficas las coordenadas que son publicitadas en dicho documento. Ya entendiendo el proceso de publicidad y entendiendo que el catastro, en este caso el catastro jurídico, guarda relación con el asiento registral, es necesario entender cuáles son las problemáticas más recurrentes que se dan en nuestra actividad, y aquí me refiero al catastro puramente jurídico. Las duplicidades registrales. Y aquí no me voy a extender, pero sí es importante que le dé un pequeño paseo por la estructura normativa, el marco legal de la República Dominicana, que pese a que contamos con un sistema que conceptualmente no admite ni duplicidades registrales o catastrales, ni admite las superposiciones y o solapamientos, estos casos se dan. Pero estos casos, cuando ocurren a través tanto del principio del tracto sucesivo en materia registral o en materia catastral, queda en el componente contradictorio en el tribunal especializado en materia de tierras que tenemos desde 1920, queda la decisión de cuál derecho prevalece sobre cuál derecho, respetando siempre el derecho de defensa y las reglas generales del derecho común para la toma de la decisión, y evidentemente que básicamente son procesos jurisdiccionales y contradictorios. Pero efectivamente las problemáticas más recurrentes son estas duplicidades que casi siempre están asociadas a debilidades de los principios registrales. O hay una debilidad del principio de legalidad o de legitimidad, o se genera un conflicto con el principio de prioridad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de las superposiciones y solapamientos, aquí suele ocurrir que fallan los mecanismos de estudio de antecedentes catastrales y registrales. Ante la debilidad de esos estudios, y sobre todo cuando no contamos con herramientas o con los planos históricos debidamente digitalizados, es la brecha de seguridad aumenta y se corre el riesgo de mensurar un inmueble que previamente ya ha sido individualizado y que se encuentra debidamente registrado, y eso es una falla del control, pero es un riesgo que todo proceso de transición trae consigo. Y dentro de las superposiciones existen dos tipos. Una alineada a los procedimientos, a errores en la técnica catastral, es decir, un error de medición, un error de georreferenciación o
un tema eminentemente técnico que con la aplicación de los correctivos queda suplida dicha superposición. En el caso también de estas superposiciones se puede dar superposiciones contradictorias, es decir, que se individualicen dos inmuebles o dos personas reclamen el mismo predio y acudan tanto al catastro como al registro a hacer las debidas acciones de cara a generar publicidad de sus derechos y con ello realizar las exigencias que le aplican. Otro problema recurrente, yo creo que este no es exclusivo de Latinoamérica, esto es global, sobre todo donde no hay tanta tradición de formalización y los propios estados se constituyen a través de la aplicación de sus normas y de la obsolescencia de los procedimientos y de las leyes que regulan nuestra actividad en los principales impulsores y promotores de la informalidad y de la extralegalidad en materia inmobiliaria. Les comento esto porque un inmueble perfectamente puede estar debidamente registrado y con su plano catastrado y con la información vinculada tanto en registro como en catastro. Sin embargo, no quiere decir que el propietario actual sea el que está identificado en el certificado de título, por la razón que fuere. Sea porque proviene de un sistema de registro voluntario, lo cual no tiene ningún aspecto negativo, más que el riesgo lo asume quien realiza la actividad, que el propietario, por la no oponibilidad a tercero, por esa debilidad de pasar por ante el registro, o en el caso de que simple y sencillamente por desconocimiento los propietarios no hacen las debidas diligencias para estar alineados con las normas que se encuentran vigentes. Muchas veces esta problemática se asocia a los costos que conlleva la actividad catastral y registral. E insisto, es esa falta de difusión y de información y concientización de los retos y de las ventajas y desventajas de estar formalizado, que son nuestros propios estados los que promueven estas situaciones. También la complejidad y dispersión de los compendios normativos, que no, yo creo que nadie se puede decir experto de los temas que estamos hablando, pues todos los días, sobre todo en los catastros municipales, hay actuaciones, hay actualizaciones, hay disposiciones, hay decretos que hacen ajustes en estas actividades y es básicamente un círculo vicioso de cambios constantes que no necesariamente obedecen a la concepción de tener un catastro o un registro actualizado, sino obedece a la necesidad operativa, muchas veces de captación de recursos de dichas instituciones. Y finalmente la ausencia o falta de divulgación de las normas y los servicios que proveen nuestras instituciones al principal protagonista de todo lo que trabajamos en materia de derecho inmobiliario, tanto en la actividad catastral como registral, que son los ciudadanos. Regularmente, las personas que tienen un nivel socioeconómico más elevado tienen incorporada en su tradición o dentro de los costos cuando van a realizar algún tipo de inversión inmobiliaria, tanto la debida diligencia como los costos propiamente impositivos de formalización, porque conocen de los riesgos que implica esta actividad. Sin embargo, cuando una familia de medianos o bajos recursos adquiere un inmueble, normalmente formaliza el papeleo en función de la tradición, no necesariamente de las normas vigentes. Entonces, la gente no se formaliza, no porque no quiere, sino porque desconoce. Muchas veces los intermediarios en esas actividades juegan y ponen en riesgo el sacrificio que hacen estas familias. Y me refiero a casi siempre estas casuísticas se dan en las zonas rurales,
mientras más alejada de las grandes ciudades, pues todavía mucho con mayor recurrencia se mantienen en informalidad de estas actividades. Que importante tener como referencia que en el catastro se deben incorporar o se deben mantener información en los catastros públicos, eh, los sistemas nacionales de áreas protegidas. Los catastros también son receptores y deben ser como fuente principal de capa de consulta las categorizaciones de uso de suelo, y esto debe obedecer a un plan de ordenamiento territorial de cada una de las municipalidades. Deben contener estos catastros también toda ley, resolución, disposición, decreto o decisiones administrativas que sean vinculantes y que generen por tal un interés expreso del Estado y que regule las actividades, porque imagínense, por citarle un ejemplo, que se diseñe algún tipo de obra, infraestructura vial, mejor dicho, y que cuyo trazado por la topografía, el más conveniente sea uno cualquiera, y que sobre ese trazado exista un predio, un asentamiento arqueológico, un proyecto que tenga, o sea, un espacio que tenga algún tipo de limitación medioambiental. Entonces, en el momento de cruzar ambas informaciones, tanto la vía, el diseño de la vía con las informaciones territoriales, culturales, arqueológicos, los sistemas de áreas protegidas y demás, ese catastro se va a convertir en, en una herramienta para una planificación y una gestión y para garantizar los derechos que se desprenden sobre el uso y sobre la tradición que hay sobre ese espacio y todas las normativas que con ello implican. Una parte, cuando hablemos, son una parte que debemos realizar, y es que cuando hablemos de inversión, el enemigo número uno de la inversión, hablamos hace un segundito de la extralegalidad y la informalidad, pero que ambos se expresan en los riesgos que generan de conflictos inmobiliarios. ¿Dónde se generan riesgos? Ante la falta de información por de los hechos y límites posesorios, por la gestión propiamente de los cultivos, de la gestión y explotación de los inmuebles y la definición y la publicidad de los derechos. Entonces, los catastros, de cara tanto a la inversión pública como a la inversión privada, pero esencialmente a la actividad pública, deben contener, no importa qué tipo de catastro sea, debe contener todas las informaciones que puedan disuadir, que puedan prevenir las diferencias y los conflictos propios de la demarcación donde se encuentren estos inmuebles, sin importar que el catastro sea nacional, sin importar que el catastro sea local. Hay muchas tesis que defienden la gestión local y otras la gestión nacional, pero al final el concepto debe ser la integración de ambos modelos en un gran repositorio, y que la explotación de la data permita mitigar este tipo de situaciones que casi siempre obedece a la falta de información, a la falta de formalidad, a la falta de claridad en los procedimientos, y que esas falencias constituyen un costo de oportunidad para los intereses que viven de generar estos conflictos, porque la tierra en conflicto evidentemente que sale del mercado, del mercado formal inmobiliario, se devalúa, desincentiva la inversión, genera riesgos que detienen cualquier proyecto sin importar el monto a invertir en ese proyecto. Sin embargo, con las informaciones disponibles al momento de la formulación de cualquier proyecto de inversión,
insisto, público-privada, pero esencial, eminentemente pública. Esos riesgos se pueden definir y se pueden establecer las estrategias para disuadir y para sustraer la información que impacta o que defina la vía de solución de estos posibles conflictos. Conflictos siempre los habrá, porque la demografía es constante y es evolutiva. Eh, y sobre todo cuando hay confluencia de criterios, de derechos, de tradición, y cada proyecto tiene impactos ambientales, impactos sociales, impactos económicos. Pero el no poder medir estos elementos muchas veces se constituyen en los grandes fracasos de estos proyectos o de crisis incluso de orden sociales y de orden económico para todos los involucrados. Como resumen de esta fase, y tengo una cuanta diapositivas más que le voy a compartir un poquito más aceleradas y que son un poco más técnicas. Es importante tener a modo de recogida que debemos ver tanto el catastro, independientemente de la naturaleza o del uso o de la institución que esté gestionando este catastro, tenemos que ver estos procesos de manera integrada. La integración, la interrelación que se dan entre las operaciones técnicas catastrales, estos procesos de inmatriculación, los procesos de segregaciones, subdivisiones, de refundiciones, de reordenamiento que se dan entre las actuaciones técnicas catastrales con las correspondientes actuaciones registrales y en los elementos donde se den conflictos entre uno y otro que puedan ser gestionados en instancia jurisdiccional, esta triada, esta conjunción de estos tres espacios se expresa en seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es más que reglas claras ante las posibles situaciones que se den y que ocurran en los temas, en el desarrollo social y económico de nuestras naciones. Y esa seguridad jurídica, ese indicador de seguridad jurídica, es inversamente proporcional al nivel de inversión. En los países donde la seguridad jurídica tiene mayor fortaleza, se expresa en la cantidad de inversión tanto pública como privada que hay en estos países, y esa generación de riqueza se convierte en un disipador de la pobreza y en un indicador también de desarrollo de nuestros países. Entonces, el tema registral, no puedo hablar de catastro sin empezar en registro, porque el registro contiene un montón de información que bien explotada, bien gestionada para los fines registrales y viceversa. El registro contiene información valiosísima para la actividad catastral. Lograr esa integración se traduce en seguridad jurídica. Más allá de quién sea el protagonista de qué, si es para fines de definición del inmueble, el protagonista debe ser el catastro. Si es para fines de la publicidad del derecho, si es para fines de la tutela de los derechos reales, principales y accesorios, debe ser el registro. Entonces, enfocarnos en los puntos que tenemos en comunes tiene por consecuencia una mayor seguridad jurídica en uno de los tres componentes de toda economía, que es el componente inmobiliario. Y eso evidentemente que se traduce en el fortalecimiento de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras instituciones y, por qué no, de nuestra propia seguridad patrimonial. Porque todos los que estamos acá o vivimos, todos vivimos en un inmueble, muchos somos propietarios, muchos hemos recibido en herencia bienes inmuebles que sin esa certeza, sin esa seguridad que tienen los inmuebles debidamente formalizados y actualizados, realmente nuestro patrimonio sería muy volátil y yo creo que tendríamos mucho menos tranquilidad. A continuación, en el tiempo que me queda, creo que me quedan 10 minutos, yo quisiera darle un paseo por la explotación de datos
catastrales. Ok. ¿Para qué nos sirven los catastros? La información que contienen los catastros. Les decía que conocer la historia de estos inmuebles nos permite conocer la evolución demográfica del entorno, la definición de los límites. Nos permite hacer para fines ya de ingeniería, nos permite determinar, dimensionar qué cabe, qué se puede hacer o no dentro de ese inmueble. Tener información que, que nos acerca a un diagnóstico efectivo. Y con ese diagnóstico, evidentemente que podemos tomar mejores decisiones. Y serían de esas decisiones, de ese plan de acción que se extrae de ese estudio de antecedentes, de esa contenida en el catastro, nos permite definir cómo se deben estructurar los casos de cara a la formalización, cuáles serían los seguimientos que habrían que dar y cuáles son los elementos que habría que mitigar y cómo gestionar la integración de esos inmuebles, de esos predios, a partir de la información catastral, con el correspondiente sustento de la data publicitada en los registros. Entonces pudiéramos tener, eso debe traducirse en inmuebles cuyos límites están bien definidos y cuyos respaldos a nivel de registro están dados. Todo esto siguiendo metodologías que son estándar porque los datos se expresan en formatos, en el caso del catastro digital, en formatos que son convencionales, en los mismos sistemas a los que tiene acceso un agrimensor en República Dominicana, son los mismos, es el mismo lenguaje de cualquiera de nuestros países porque son datos estándares y son procesos que están pensado y estructurado para fines de poder realizar estos análisis. Cambian sí los sistemas de coordenadas, cambian los lenguajes, hay elementos que son adaptables a las regiones, pero la estructura básicamente es la misma. Por lo que el análisis básicamente es una extracción de la documentación, de la información de manera objetiva y la comparación en función de la regla jurídica, de la norma jurídica y procedimental aplicable a la demarcación o al país o a la región donde se encuentran ubicados los inmuebles. Básicamente, si extrapolamos el catastro dominicano a Puerto Rico, que isla hermana, como tienen configuraciones y estructuras jurídicas distintas, probablemente el mecanismo para formalizar los inmuebles sean también distintos. Sin embargo, la definición de estos polígonos, los procesos de georreferenciación, el catálogo de información que contiene ese catastro es exactamente el mismo. Cada una orientada a su realidad jurídica y procedimental. Para estos fines digamos, del análisis del catastro, tienen en esta diapositiva una imagen donde le mostramos los perímetros de las áreas protegidas. Eso que ustedes ven en verde en pantalla corresponden a las áreas protegidas, donde ya el Estado, a través de una ley o de un decreto, ha establecido prioridades y normas de gestión del suelo en esos espacios, por lo que los procesos tanto de inmatriculación, en nuestro caso se llama mensura para saneamiento, o de uso de suelo en cualquiera de sus predios, está sujeto a la definición del tipo de esas áreas protegidas. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un proyecto que lo hemos llamado vectorización, que no es más que tomar, como le había mostrado anteriormente, un plano que pudo haber nacido en 1920 en adelante hasta el año 2007, lo hemos dotado de coordenadas planas, que es la que hemos nosotros decidido utilizar el sistema, y le hemos dado una ubicación geográfica a ese plano que nació previo a los sistemas digitalizados.
Y esos planos lo hemos consolidado y lo hemos puesto a disposición del público en general. Todas estas informaciones y hemos ido creando multiplicidad de servicios a través de los canales electrónicos de nuestras páginas oficiales y hemos llevado un proceso de difusión y de conocimiento de estas herramientas a los fines de que puedan ser explotados y diseñados para que con la información pública los riesgos de los que hablábamos antes de la inversión puedan ser, con una debida diligencia, tanto catastral como jurídica, puedan ser llevados a su mínima expresión. Que importante también como proyecto de impacto, que desde el año 2007 a la fecha, el 100% de inmuebles formalizados, actualizados o transformados son nativos georreferenciados, lo que nos permite colocar en una capa sobre la capa de inmuebles tradicionales, colocar los inmuebles actualizados, y eso nos permite llevar a la mínima expresión las superposiciones y solapamiento y por ende las contradicciones en materia de tierra. Este componente tiene una cobertura a nivel nacional. Esa silueta que tiene de la isla, bueno, del territorio dominicano, no es más que el consolidado de las parcelas, tanto tradicionales como las parcelas actuales, que sobre el perímetro, esos puntos negros que se ven, son todos los inmuebles que nosotros tenemos catastrados e incorporados en este sistema. Estimamos que hay cerca de 1.100.000 inmuebles ya individualizados y formalizados en este sistema. Esto es súper importante porque al facilitar y al robustecer la publicidad, la información es accesible al público, a la parte interesada, y esa información le permite hacer una mejor debida diligencia, que lo cual se traduce también en seguridad jurídica. En Santo Domingo hay un proyecto de ampliación del sistema del metro, y todo el proceso de expropiación en el trayecto del metro de Santo Domingo, de las líneas 3 y 4, se ha utilizado como información de partida esto que yo le estoy mostrando en pantalla. Me fue el tiempo, pero lo que quisiera compartirle ya para de manera más sucinta, este diagrama que plantea cuáles herramientas, cuáles sistemas, cuáles informaciones pueden ser incorporadas al sistema de gestión catastral, que por ejemplo tenemos sistema de informaciones geográficas, tenemos herramientas de medición, tenemos herramientas de dibujo asistido por computadora, hemos integrado también en el registro inmobiliario el paquete Office, el Office 365 para el almacenamiento de la data en la nube. Hemos incorporado también sistemas como herramienta de medición y de georreferenciación, drones, receptores satelitales, equipos ópticos convencionales, todo a través de un mecanismo de adaptación de la herramienta en función de las características y el contexto, que nos otorga gestionar proyectos que le permite tanto a los agrimensores como a los abogados iniciar sus procesos de formalización generando información georreferenciada, apoyándose en mapas web con metadata que es altamente explotable y útil tanto para la actividad pública como privada, con lo que nos permite a nosotros tener una gestión catastral 100% digitalizada. Y ese proceso de digitalización nos permite también que la explotación de datos a su vez sea mucho más eficiente. Y esta explotación digital con redundancia de data en el sistema de nube que el registro inmobiliario ha contratado, entonces nos permite tener respaldo ante cualquier eventualidad que se presente. Parece complejo, pero es más simple
de lo que esta presentación, de lo que en ese slide se puede visualizar. Al final tiene condensada el cómo se realizan los procesos de medición, cuáles herramientas eh, tenemos disponibles a mano, pero el entender el diagrama de cómo fluye la información de la toma de información en campo, cómo se almacena la data en la nube, cómo se le generan productos consumibles a nuestros usuarios, tanto los especializados como los no especializados, a través de web maps y de sistemas de información geográfica, cómo se hace de manera óptima y eficiente, como le decía anteriormente, la gestión catastral. El registro inmobiliario también tiene como estrategia la, eh, el personalizar a partir de las informaciones digitales con las que contamos, propio de nuestro sistema, herramientas como el precontrol de expedientes, que tienen muchísima utilidad, le permite a quienes gestionan procesos de tierra, procesos de transformaciones de inmuebles, tener una opinión previa por un sistema, por una inteligencia, de cuáles serían las alertas del anteproyecto que tiene formulado. También le permite en la consulta del parcelario catastral que tiene consolidado, como le había también dicho anteriormente, todos los inmuebles públicos y privados y que siguen en públicos y privados no, sino todos los inmuebles que están individualizados. Este servicio o estos servicios son de libre acceso al público y que con una con el entendimiento de las normas y de los procedimientos que regulan nuestras operaciones, se constituyen en una fuente importante para el diagnóstico y para la definición de estos planes de acciones. Oportunidades que nos quedan todavía y que seguirán siendo una vez superada, seguirán mutando dichas oportunidades. La identificación de los recursos y de los planes de información que se requiere para la explotación de estas informaciones. El desarrollo o continuar desarrollando herramientas. En la medida que vamos solucionando los problemas, las herramientas van quedando obsoletas y la tecnología todos los días aporta mucho más recursos que se encuentran disponibles para una mejor gestión de nuestras actividades. Importante concientizar a los usuarios y a los líderes de los proyectos, tanto de inversión como de la gestión catastral y registral, orientar de la importancia que tiene la incorporación de una gestión y de una visión integral de nuestras actividades, todo lo que tocan los inmuebles, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico. Hay que buscar los medios para que sean comunicables, porque mitigar los riesgos de los proyectos de inversión, mitigar los riesgos en la tenencia de la propiedad, disminuir la informalidad y la extralegalidad, son fundamentales para poder elevar el nivel de desarrollo y la seguridad que respaldan los derechos de propiedad a través de la publicidad registral y a través de la publicidad catastral. Muchas veces se ven los catastros o los registros como enemigos porque conllevan responsabilidades. Muchos ciudadanos en el desconocimiento asumen el riesgo hasta que se ven envueltos en un conflicto inmobiliario donde el patrimonio familiar y personal se pone en riesgo. Hay unas estadísticas que plantean que en los patrimonios familiares, cerca del 80% del patrimonio, entre el 70 y el 80% de estos patrimonios lo comprenden la propiedad inmobiliaria. El otro 30% en bienes varios, pero
la mayoría de nuestros ciudadanos, el principal componente de su patrimonio está reflejado y está expresado en la propiedad inmobiliaria. Y cuando ese patrimonio no está formalizado, cuando se ven afectados por un proyecto de inversión de cualquier naturaleza, cuando el Estado se ve en la necesidad de crear un desarrollo vial o de crear un complejo habitacional de bajo costo, crear algún tipo de desarrollo, no tiene los medios para poder expropiar y para poder identificar de manera correcta quiénes son los titulares registrales. Eso, yo creo que ahí nos queda un punto que pareciera propio de la actividad registral y catastral. Sin embargo, es un punto que el Estado tiene que seguir creando los medios y los mecanismos para difundir, para importantizar, para concientizar la importancia de que los derechos y los predios puedan ser formalizados. Y también queda como reflexión que es necesario entender desde la manera más básica los principios que gobiernan nuestros sistemas registrales y apoyarnos de las herramientas y de las informaciones que tienen todas nuestras instituciones, casi siempre públicas. Hay información privada que puede ser relevante para nuestras actividades, pero es complicado y nuestro país no está exento de esta realidad. Ver cómo instituciones públicas que tienen ambas informaciones que son relevantes para un mismo fin, que es seguridad jurídica, rivalizamos en el monopolio de la información, lo cual impide que la gestión privada pueda hacerse de manera eficiente y que probablemente el término que se me ocurre no es propio, no es adecuado, pero sí que evita que el Estado pueda ser eficiente tanto en la gestión inmobiliaria en el sentido general, como en la tutela de los derechos de propiedad de nuestros ciudadanos. Es necesario ya finalmente entender que la publicidad inmobiliaria en sentido general es vital, es la herramienta principal para la prevención de litigios, disminución de riesgo y para el incentivo de todos los proyectos y todos los procesos de inversión que finalmente se traducen en riquezas y que esas riquezas vuelvan a nosotros como seguridad social, se expresan como infraestructura, como se expresan en la educación de nuestros hijos, se expresan en mayores oportunidades de trabajo, se expresan en un país mejor y más seguro, porque cuando los ciudadanos tienen medios, disponen, cuando la tasa de desempleo tiende a cero, también la tasa de criminalidad tiene el mismo efecto y tiene el mismo componente. Eso por disminución de la marginalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos no solo brinda seguridad, sino que brinda paz social, que brinda desarrollo, que brinda atracción de capitales públicos y privados y que nos permite a nosotros tener una sociedad mucho mejor para nosotros y para nuestros hijos y nietos. Agradecido, señores, muchas gracias, espero le haya gustado mi presentación y quedo acá a la espera de la continuación de este proceso. Muchas gracias.